Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este tiempo de oración. Y les comunicamos a los hermanos que se conectan con nosotros a esta hora y a ustedes también, hermanos, que este es el penúltimo culto que transmitimos. Y luego ya el próximo miércoles será el último culto que transmitimos desde aquí. Gracias al Señor, la pandemia ha pasado y el internet ha sido una herramienta muy importante para llegar hasta los hermanos de nuestra congregación y algunos también que se han conectado con nosotros y han sido edificados con este tiempo cada viernes. Esta noche entonces es la penúltima reunión y el próximo viernes será la clausura. Luego en el mes de mayo ya seguimos con nuestros cultos presenciales y los cultos no serán transmitidos. Todavía el del domingo sí y el del miércoles, pero asimismo poco a poco iremos restringiendo todo esto. Honramos el nombre del Señor porque ya tenemos en la iglesia una asistencia de un 70% de su membresía y esto ha sido bueno de parte del Señor. Hermanos, gracias al Señor por su fidelidad, los que viernes a viernes se unen y también los hermanos que han estado con nosotros conectados viernes a viernes conozcan de manera formal que esta es la penúltima reunión y el próximo viernes, si Dios lo permite, será la última en transmitir. Y seguimos nosotros aquí, queremos que nuestros hermanos vengan, participen con nosotros de este tiempo hermoso de oración. Bien, vamos a meditar en este tiempo, en este momento, en unas porciones de 2 capítulos del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, primero los versículos 1 hasta el 8. Ya leímos y vamos a volver a leer y orar basados en lo que Dios nos hable aquí. Dice el capítulo 2 de Ezequiel, verso 1, me dijo, hijo de hombre. Hemos dicho que esta frase, hijo de hombre, se repite en el libro de Ezequiel 93 veces. Y esa frase lo que significa es, recuerda que eres un hombre, un simple hombre, nada más, un débil hombre, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel era un fiel sacerdote y joven también, y Dios lo llamó para que sea su profeta. Y como dice el capítulo 1, él comenzó su profecía o su rol de profeta en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Esto dice Ezequiel 1:2. Ezequiel, un fiel sacerdote, fue transportado, fue llevado al exilio desde Judá, desde Jerusalén a Babilonia, en el segundo grupo de deportados. El primer grupo fue llevado en el año 605 a.C. El segundo grupo, en el que fue Ezequiel, fueron llevados en el 597. Y el tercer grupo fue llevado 10 años después, en el 587 a.C. Entonces casi todo el pueblo de Jerusalén, de Judá, fue transportado, y dice la palabra que quedaron en Jerusalén las personas más pobres. Allí le puso a un capitán, a un jefe, el rey de Babilonia, llamado Gedalías. Y recuerden que a este hombre lo mataron. Y Jerusalén, Judá, continuó con su rebelión, con su obstinado corazón. Dice 2:3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel
a gentes rebeldes, esto es triste, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro. Rebelde, aquí tenemos sinónimos, duro rostro, y también dice el profeta, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Noten ustedes, en el 1:3, Ezequiel 1:3 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Pero acá, en el 2:5, lo está tratando a Ezequiel como un profeta, como un joven profeta. Y le dice al joven profeta en el verso 6, y tú, hijo de hombre, no te olvides que eres simplemente un hombre. Dice Dios, yo gobierno, yo tengo el control. Él es soberano, no les temas. ¿A quiénes? A los habitantes de la rebelde Judá y Jerusalén, que fueron transportados. No les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas. ¿A quienes los refiere como tales? A los hijos de Israel. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Está hablando de la conducta inmoral, el duro corazón obstinado de los judíos deportados o llevados a Babilonia. Y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. Otra vez, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, no tus palabras. Ezequiel no tenía que hablar lo que él quería, sino lo que Dios le ordenara, lo que Dios le mandó. Hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Si escuchan, qué bien. Y si no escuchan, ya Dios lo conoce. Qué pena. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Y le anticipa al joven profeta, no seas rebelde, tú no seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Miren cuántas veces se repite rebelde o rebeldes y casa rebelde. Cómo eran los judíos aún en la deportación, aún en Babilonia, seguían con su duro corazón, obstinados, desobedientes, ingratos. Increíble, hermanos, pero cierto. Ya no estaban en su tierra, estaban como esclavos a 800 kilómetros de su patria y seguían con su rebelión. A pesar de todo el sufrimiento, no se humillaron, no quebrantaron su corazón y siguieron en su dureza. Nosotros no seamos como esta casa rebelde y vamos orando al Señor para que Él toque y Él pueda hacer en nuestro corazón un corazón manso, humilde, blando, dócil. Oremos a Dios. Amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da mucha tristeza leer y meditar de la rebelde Judá. ¿Cuántas veces tú los quisiste juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero ellos no quisieron? Y tú llamaste al joven profeta Ezequiel
Solo tenía como 30 años de edad para que le hable a la casa rebelde. Y también le advierte a Ezequiel y le dice: tú no seas como la casa rebelde. Cuidado, te dejas influir. Porque un creyente, un hijo de Dios, está puesto en este mundo para influir y no para ser influido, para resplandecer, para predicar con su vida y con su boca. Y Jerusalén, la hermosa, y la rebelde Judá no doblegaron su orgullo, no permitieron que su corazón sea quebrantado, no se volvieron humildes, antes bien siguieron en su necedad y en la dureza de su mente y de su corazón. Señor, ten misericordia de nosotros, que seamos sensibles y que cuando pecamos confesemos nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, con un corazón contrito y humillado en este tiempo, en esta hora de oración. Con amor te agradecemos por la salvación tan grande que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los versículos 9 del capítulo 2 hasta el versículo 3 del capítulo 3. Dios le ordenó al joven profeta Ezequiel, que su nombre significa fortalecido por Dios, porque tenía que hablarle a un pueblo que no lo iba a oír, a un pueblo rebelde. Entonces Dios le ordena que se coma un rollo del libro, que se coma la Biblia, le está diciendo. Miren verso 9. Y miré, porque le dice en la última parte del verso 8, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, un pergamino. Los pergaminos eran escritos de un solo lado, como decimos nosotros, en una sola carilla. La Biblia que tenemos en nuestras manos está escrita en las dos caras, en las dos carillas, pero los pergaminos se los escribía en un solo lado. Así también cuando estábamos en el colegio, los maestros nos mandaban ciertas tareas que había que hacerlas en una sola carilla. Pero aquí le ordena que pueda comerse el rollo del libro escrito por ambos lados. Eso dice el verso 10. Y lo extendió delante de mí el rollo del libro, y estaba escrito por delante y por detrás. Esto implica las dos carillas. ¿Y eso qué implica? Que el mensaje era urgente. Y había escritas en él endechas. ¿Qué son las endechas? Las palabras de lamento que una persona dice cuando alguien ha muerto. Como el común entre nosotros, mi más sentido pésame. Bueno, ese a uno le enseñaban en la escuela a repetir. Y lo hemos aprendido de memoria y lo repetimos y repetimos a veces. Pero la endecha son las palabras que una persona dice, palabras de lamento cuando alguien ha fallecido. En ese libro estaban escritas endechas y lamentaciones y ayes. Ayes, dolor, tristeza. 3:1. Me dijo, Dios está hablando con el profeta Ezequiel: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué es come? Lee. Grábate bien lo que le vas a decir. Tú vas a decir mis palabras, no tus palabras.
come el rollo del libro, cómelo todo. Y nosotros tenemos un rollo de libro con 66 libros y hay que comerlo todo. Lo vamos comiendo desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Come, dice, y ve y habla a la casa de Israel. Primero come, primero apréndelo bien, primero vívelo, obedécelo. Y abrí mi boca, dice el verso 2, y me hizo comer aquel rollo. Como cuando éramos pequeños, nuestras madres nos hacían comer toda la comida, y hasta las legumbres, y hasta las remolachas, y el brócoli, y el melloco, y todo había que comer. Dice, come, pero come todo. Porque cada libro tiene sus nutrientes. Y comer saludable implica comer toda la Biblia. Imagínense una persona solamente comiendo arroz, o solo menestra, o solo carne, o solo legumbres. No, hay que comer de todo. Hay que comer carnes de los animales, también de aves y las plantas que Dios ha creado para nuestra alimentación. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, todo. Verso 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca, ¿qué cosa? Dulce como miel. Esa es la palabra de Dios, como miel, dulce. Y luego le dijo en el versículo 4, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Cuidado, Ezequiel, vas a decir tus palabras y le vas a decir, hacerle decir al texto lo que tú quieres. No, come el rollo, come la Biblia y di lo que ella dice. Hermanos, ¿sí estamos comiendo cada día la palabra del Señor? Bueno, nosotros tenemos un plan de estudios que es una cosa sencillísima, de leer por lo menos un capítulo cada día, pero leerlo en varias versiones y también buscar algunos buenos comentarios para comprenderlo muy bien, capítulo por capítulo. Y el día domingo tenemos la buena costumbre de leer los 6 capítulos. Los 6 capítulos, los que hemos leído, se los lee exactamente en 25 minutos. Y los que leen lentos, 30 minutos. Pero 25 minutos, hermanos, los 6 capítulos. Eso significa que un capítulo se lo lee nada más en 5 minutos. No es nada. Entonces, leer cada día, varias veces, el mismo texto hasta que haya una comprensión. Miren esta noche cuánto tardamos en meditar en una pequeña porción. ¿Qué se dice entonces en el 2:9 hasta el 3:3? Que hay que comer el libro, el rollo. La Biblia hay que estudiarla, interpretarla correctamente y la Biblia hay que obedecerla, ponerla por obra y también para poder enseñar a otros y para poder predicar a los que no le conocen a Él. Hermanos, yo les ruego que se pongan de pie y vamos a orar al Señor por la bendita palabra que tenemos. Miren, hay personas que entregaron su vida a la traducción. Casiodoro de Reina, Reina Valera. Entonces, Reina y Valera dedicaron su vida a traducir de los originales la Biblia al castellano que tenemos hoy nosotros. Entonces,
y otras revisiones como la que ahora más usamos, la del año 1960. Y hay otras traducciones. ¿Cuántos años dedicaron estos traductores para que tengamos nosotros hoy una Biblia escrita en el lenguaje, en el idioma de nuestro corazón? Y todavía hay muchos grupos étnicos en el mundo que no tienen una traducción de la palabra de Dios a ellos. Y es una bendición, hermanos, la gente que trabajó, que entregó su vida para que esta traducción la tengamos con nosotros. Y hay otras buenas traducciones que hemos recomendado estudiar. Entonces oremos al Señor dando gracias por la Biblia, la palabra de Dios, así como Dios le ordenó a Ezequiel comer el rollo del libro, también nos ordena a nosotros hoy. Oremos al Señor. Amado Dios, nos acercamos a ti por Jesucristo y seguimos en este tiempo de oración. Tú le ordenaste al profeta Ezequiel a comer lo que tú le ibas a dar y le diste un rollo de libro y luego le exigiste que lo comiera todo. Y dijo el profeta: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. ¿Qué implicaba comer el rollo? Implicaba comer la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios. ¿Y cómo venció Jesús al enemigo de nuestras almas, Satanás, cuando lo tentó en 3 ocasiones en la misma escena? Le respondió con la palabra de Dios. Las 3 ocasiones Jesús le dijo: escrito está, escrito está, escrito está en la Biblia. El profeta Ezequiel tenía que obedecer lo que la Biblia dice, lo que tú le dijiste, lo que tú le ordenaste. No tenía que predicarle a la casa rebelde, anunciarle a la casa rebelde sus palabras, sino tu palabra. Tú le dijiste: yo pondré mis palabras en tu boca. Y así también hoy, Señor, tú nos ordenas comer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, estudiarla, meditarla fielmente, ponerla por obra, obedecerla para enseñarla a nuestros hermanos y predicarla a aquellos que no te conocen a ti. Señor, ayúdanos que permanezcamos estudiando la palabra y que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a la interpretación correcta y que nos mantengamos obedeciéndola, que no nos apartemos, Señor, del mensaje de tu palabra. Está muy bien memorizarla, pero es mejor practicarla. Esos versículos y porciones que conocemos de memoria, que los pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, en medio de tantas ocupaciones, en medio de este mundo loco que corre de aquí para allá, con una extremada actividad, que nosotros apartemos un tiempo cada día para, en intimidad contigo, estudiemos la Biblia, leamos la Biblia una y otra vez, revisando también en otras versiones, y todo lo que tú nos hables, obedecerlo. Como dijo Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, hacedores de la palabra. Señor, muchas gracias por este momento y por esta enseñanza. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a meditar en otra porción. Le dijo Dios a Ezequiel que coma el rollo del libro para que sea un atalaya. ¿Quién era un atalaya?
Las ciudades amuralladas antiguas, en su entrada principal tenían 2 torres, y en cada una de esas torres, o en esa torre, un atalaya por lo menos. Y el atalaya era la persona que tenía que estar vigilante si por acaso venía por allí el enemigo. Y entonces sonaban la trompeta y todos se preparaban para la pelea, para la guerra. Un atalaya era un vigía, un guardia, una persona que tenía que estar despierta, atenta, uno que podía pregonar, uno que hablaba. Y de esto habla el capítulo 3, los versículos 16 hasta el 19, luego del 20 y el 21. Miren, verso 16 del capítulo 3. Y aconteció que al cabo de los 7 días, porque dice el verso 15 que Ezequiel estuvo 7 días atónito, significa estupefacto, horrorizado de todo lo que él veía, porque él tenía su casa junto al río Quebar, esto es al sureste de Babilonia, y Babilonia como 800 kilómetros desde el lugar, desde Jerusalén. Y él estaba atónito, dice. Y aconteció que al cabo de los 7 días, verso 16, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Dios le habló, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Miren que todo creyente tiene que ser un atalaya, tiene que ser un pregonero, uno que anuncia, uno que predica, uno que testifica. Dice el verso 18, cuando yo dijera al impío, el atalaya tiene que hablarle, el creyente, de cierto morirás por tus delitos y pecados, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido. Apercibido es para que se convierta, para que se arrepienta de sus maldades. ¿Notan, hermanos, que ustedes y yo somos responsables de la gente perdida? El Señor exige que nosotros tengamos contacto con nuestros vecinos. Y si tú no le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tú eres responsable de tu alma, de su alma, dice el Señor. Hay un himno antiguo que siempre cantamos aquí. Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivie su dolor, torna su llanto en solaz. Y luego sigue el coro, hazme una fuente de bendiciones. Hay corazones a tu alrededor. Hermanos, permítanme decirles, ustedes y yo somos responsables de nuestros vecinos. Y si nosotros no les hemos amonestado, significa no les hemos hablado del amor de Dios. Qué pena, qué triste que junto a nosotros vivan tantas personas sin Él y nosotros guardamos silencio. Y ahora más silencio con el tapaboca. Ahora es más fácil no testificar, porque el tapaboca nos ayuda, ¿verdad? Pero es una responsabilidad ineludible el predicar. Dice, si tú no le amonestares, para que el impío sea percibido, para que se convierta, el impío morirá en su maldad, irá al lugar de tormento, pero yo te pediré a ti cuentas. Tú serás responsable porque viviste tantos años con tus vecinos y nunca les hablaste. Hermanos, una pregunta.
sus vecinos han sido amonestados por ustedes. Ustedes les han hablado a ellos. Ellos han oído el Evangelio. Dicen unas estadísticas antiguas que para que una persona se convierta, los que el Señor sabe se van a convertir, por lo menos hay que hablarles 10 veces. Solo dice una estadística eso. ¿Cuántas veces hemos amonestado a los impíos? Nos ven que salimos con la Biblia y nos ven entrar con la Biblia, pero no hay contacto con ellos. Es un caso. El otro caso, verso 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, si no se convierte, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, quedamos bien con Dios si le hablamos a una persona y no se convirtió. Podemos tener tranquilidad el día que esa persona muere y podemos también asistir a su velatorio y podemos estar tranquilos sabiendo que esa persona que está allí, su cuerpo ya, si murió en sus delitos y pecados, nosotros sí le hablamos con claridad. ¿Y qué tenemos que decirle a un impío? Que Jesucristo es el único Salvador y que si viven rechazándolo, ellos cuando mueran irán a un lugar de eterna perdición, al fuego eterno, a un lago que arde con fuego y azufre, tal como dice la Escritura. Tenemos que decirle al impío, al no creyente, que hay un Salvador, hay un camino. Dijo un poeta: caminante no hay camino, camino se hace al andar. La Biblia dice: caminante sí hay camino. El poeta dijo: no hay camino. Dios dice: sí hay camino. Él dijo: yo soy el camino. San Juan 14:6. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el mundo vive repitiendo eso: caminante no hay camino, camino se hace al andar. La Biblia dice: caminante sí hay camino, uno solo. No hay caminos, hay un camino. Y tenemos que nosotros hablar de esto a la gente perdida. En contraste, hermanos, en el caso de los justos, 20 y 21, se habla de los creyentes. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Los creyentes a veces pecan. Los niños pecan, los jóvenes pecan, los adultos pecan, los ancianos pecan. Si un creyente, si un justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, comete un pecado, y esto es muy común. Y dice Dios: y pusiere yo tropiezo delante de él, le pongo una prueba, una tribulación. Él morirá, porque tú no le amonestaste. ¿Se dan cuenta? Cuando un hermano peca, ¿qué es lo típico que sucede? Comienza el chisme. Y un hermano le comparte a otro y a otro y a otro. Y eso no está bien. Dice la Biblia: habla con él. Mateo 18: si tu hermano peca, habla con él, estando tú y él solos. Pero qué pena en la iglesia del Señor, cuando alguien comete pecado, se escandaliza y le conversa a la mayor cantidad de personas posible. Y esto no es lo que la Biblia dice. Dice: si tu hermano peca, repréndele, estando tú y él solos. Estos días una hermana me preguntó, me dice: pastor, tengo mucho enojo, porque en el internet vi a una chica que es de la iglesia exponiendo su cuerpo. Y tengo enojo porque
3 hombres de la iglesia que son casados le ponen me gusta. ¿Qué hago? Dice, ¿qué tengo que hacer? Yo les quiero hablar a las mujeres de esos 3 hombres depravados. Son creyentes, van a la iglesia y le ponen me gusta, me gusta. Bueno, esa depravación es común. ¿Qué hago? Yo le dije, hermana, haga lo que la Biblia dice y lo que dice aquí Santiago. Usted no le hable a las mujeres, háblele a él, hombre, y dígale, hermano, usted ha hecho esto, usted teme a Dios, usted tiene una esposa, ¿cómo puede ser? Le está siendo infiel. Amonéstele a él, dígale que eso es un acto de depravación, es una inmoralidad sexual. ¿Se puede imaginar un hombre casado a una mujer deshonesta que se expone? Y eso hay muchísimo. Esto es común hoy, es el pan de cada día. La degradación de muchos creyentes es terrible, al punto que hoy se dice, por su Facebook lo conoceréis o la conoceréis. Y se multiplican los gimnasios por todo lugar. Y está bien. Si una mujer está bien atlética para agradar a Dios y a su marido, pero para atraer otros, eso es pecaminoso. Para impresionar a otros. Si en una mujer soltera no está bien, peor aún en una mujer casada. Hermanos queridos, ¿qué pasa? Pero ¿qué es lo que, o qué hace la iglesia? O guarda silencio o comenta. Fracaso. No, dice aquí, él morirá porque tú no le amonestaste. Esta es la predicación del día domingo. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Si notan que hay que ir a la persona, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Qué quiere Dios que haga un creyente? Que amoneste al impío para que se arrepienta, para que se vuelva a Dios, para que le confiese sus pecados. ¿Y qué debe hacer un fiel creyente, hombre o mujer, con un justo, con un creyente que está haciendo lo malo? Amonestarle. Hermanos, y si el pastor peca, y si el pastor está haciendo lo malo, ustedes con amor, mire pastor, esto no está bien, esto es pecado, lo que usted está haciendo. Los pastores no somos intocables, somos exactamente como ustedes, iguales. El pastor también es oveja. ¿Pero por qué? Claro, algunos no amonestan porque entre nosotros decimos tiene, ¿qué cosa? Rabo de paja o cola de paja. Pero no. Otros no amonestan porque también dice Dios, para amonestar a otro, primero saca la basura, el tronco que hay en tu ojo. Y después que sacas bien la basura de tu ojo, entonces mirarás bien la basurita en el ojo de tu hermano. Qué linda que es la palabra de Dios. ¿Por qué no hacemos lo que ella dice? ¿Por qué no hacemos como ella lo enseña? Hay que ir a la persona. Bueno, ha sido mi práctica de toda la vida y espero así morir. Y sé que algunos de ustedes también lo hacen, pero es tan fácil comentar con otros y no ir a la persona. Usted ve alguna inmoralidad en la red social, hable con la persona. Si es el pastor, a buena hora yo no tengo ni esas cosas, no uso nada de eso. Usted tenga la libertad y hable y diga,
para que todos aprendamos a hacer un buen uso de las redes sociales y tantas otras cosas. Vamos orando al Señor para que Él haga de nosotros personas valientes y no cobardes, que hablamos a espaldas de las personas. Hagamos así como dice Dios. Le dijo a Ezequiel: sé valiente, amonéstale al impío, y si tu hermano peca, habla con él, habla con ella, con nadie más. Habla con él, habla con ella, amonéstale. Y si tu hermano te oyere, lo has ganado, dice el Señor en Mateo 18. Amado Dios, seguimos en oración, agradeciéndote porque la palabra de Dios es maravillosa. Cómo nos instruye. Si hiciéramos fielmente lo que ella ordena, la iglesia estaría más saludable. Cada creyente tiene que ser un atalaya. Y tú le dijiste a Ezequiel: sé un atalaya. El atalaya, como atalaya, tenía que amonestar al no creyente, al impío, para que se vuelva a ti. Si no lo amonestaba, también el atalaya era corresponsable. Si no hablamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, tú nos pedirás cuentas. ¿Por qué no lo hicimos? Pero si le hablamos y esa persona muere en su impiedad, ya no somos responsables delante de ti. De igual manera entre nosotros los hermanos, Señor, lo repetimos muchas veces, el 80% de los problemas en una iglesia se pueden resolver si se cumple lo que dice aquí. Si el justo pecare, otro justo tiene que llamarle la atención, tiene que amonestarle con amor, tiene que hacerlo con amor, con sabiduría. La Biblia dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y si se vuelve a ti, qué alegría. Pero también, Señor, si el justo peca y no lo amonestamos, sino que comentamos con otros, no estamos haciendo bien. Que entre los jóvenes se amonesten, que entre los niños se amonesten. Señor, ayúdanos a formar una nueva generación, una comunidad de creyentes que son sinceros, santos, que con amor pueden corregir a otros. No es que tenemos que andar cazando a ver quién hace algo malo. No, cuando tú nos permites ver algo malo, incorrecto, desagradable a tus ojos, tenemos nosotros que actuar inmediatamente. Ayúdanos, Señor. Te rogamos que hagas de nosotros personas valientes, confrontativas con amor, como tú hiciste de tus profetas, así como el profeta Natán también, que habló, lo confrontó al gran rey David. Tardó algún tiempo, pero lo hizo en tu nombre. Señor, por esta razón, para no dar lugar a ninguna amonestación, que vivamos todos santamente una vida agradable delante de ti. Buscamos tu rostro y te pedimos que nos ayudes. Y si al poner una disciplina lo hacemos con misericordia, otros también tendrán misericordia de nosotros si algún día cometemos alguna falta. Oh Señor, ayúdanos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la última porción en este penúltimo culto de estudio bíblico que estamos transmitiendo, del 22 al 27 del capítulo 3, del 22 al 27.
Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Miren, en medio de tanta ansiedad, tristeza, dolor, le dice Dios al profeta Ezequiel: necesitas un descanso, apártate, un retiro. Por eso son buenos los campamentos. Necesitas un retiro para estar a solas contigo. Y eso es bueno, que la pareja cada ocasión tenga un retiro, solo los dos. Un retiro también de 1 día, 2 días la familia, para estar a solas con Dios, orando y en la palabra. Aparte del ruido de la actividad y del ruido de las motocicletas y de los vehículos y todo eso. Y de las motocicletas que van a mucha velocidad y con sus motores de combustión interna que suenan tan fuerte, y en medio de tantos parlantes y tanto pito y tanto grito. Dice: sal al campo, a un lugar tranquilo, porque yo te voy a hablar al corazón. Verso 23. Obediente el profeta, y me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Salió ese tiempo de comunión, como la gloria que había visto junto al río Quebar, donde estaba su casa, allá en Babilonia, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies en ese retiro espiritual, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Es decir, no vas a hablar, porque vas a hablar porque Ezequiel quería hablar. No, le dijo: todavía no hable, porque la vas a regar toda. No, tú vas a hablar cuando yo te diga. Yo voy a hacer, dijo Dios, que se pegue tu lengua a tu paladar. Hay gente que habla tanto, no hay cómo que Dios haga esto con ellos. Y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Aquí también Dios estaba preservando la vida del profeta. Si salía a hablar, a reprender ese duro pueblo, lo podían matar. Y Dios no quería la muerte de este joven profeta. Por eso le dije: espérate, todavía no hables. Habla cuando yo te diga. 27. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca. Cuando yo te diga, todavía no. Ese es el problema, que queremos hablar ya. Espérate, ya mismo viene tu turno. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y allí sí les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque son, ¿qué cosa? Casa rebelde, o casa rebelde son. ¿Qué les parece, hermanos? Esto a mí me da mucha alegría. A mí me agrada mucho esto. Cuando uno predica el Evangelio, nunca tiene que presionar a nadie a pasar delante, a levantar la mano, nada de eso. El que quiere, recibe a Cristo, confiesa su pecado. Y el que no quiere, sigue viviendo en sus delitos y pecados. A mí me agrada esto. Hay personas que vienen aquí al templo con temor. Dicen que yo iba por allá a una iglesia donde me decían: ponte de pie, pasa adelante, pasa adelante. No, le digo, aquí amonestamos al que hace eso. Nadie va a hacer eso. Usted viene, escucha. Si le gusta, oye la palabra de Dios, bien. Y si no le gusta, también. ¿Nos da pena? Cada uno responde por su alma. Su obligación, la mía, es predicar. Y cada persona tiene que decidir. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, que no oiga. Punto final. ¿Cuál es nuestra tarea?
predicar. Unos oyen, algunos le entra por un oído y le sale por otro. A otros nos entró por un oído y se nos quedó en el corazón. Esa es la diferencia. Hay hijos que oyen y otros que no oyen. Y esperamos que ustedes y yo seamos personas que oyen, que no seamos oidores olvidadizos. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y luego vamos a cantar un himno y ahí terminamos orando y luego tendremos las ofrendas, los diezmos para el Señor. Ya, estemos de pie y oremos a Dios. Señor, gracias por esta reunión, por los hermanos aquí presentes y también por los hermanos que conectados están participando de esta hora de oración. Qué bueno este libro, como todos los 66 libros de la Biblia. Hermoso mensaje. Tú lo llevaste al joven profeta Ezequiel para tener un retiro. Le dijiste, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo, allí hablaré a tu corazón. En el silencio del campo se lo llevó a un retiro. Y el profeta vino fortalecido. Ya quería hablar. Y tú le dijiste, no, todavía no. Espera, cuando yo te diga, tú vas a hablar. Y entonces cuando le permitió, dijo el profeta, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Señor, en medio de esta locura en la que vivimos, este mundo loco que corre de aquí para allá, a nosotros ayúdanos a tener reposo, descanso. Y si es bueno que como pareja o con la familia o de manera personal, tener un retiro, un día de ayuno y oración, un día de comunión contigo. Esto es bueno, Señor. Y nosotros los pastores también lo necesitamos. Tú lo llevaste al profeta para un tiempo de comunión contigo, a solas, como Jesús. Jesús solía ir a orar al mismo lugar. Y a veces lo hizo solo. La noche del jueves, en la semana de su muerte, subió con sus discípulos y ellos dormían mientras Jesús oraba y su sudor era como grandes gotas de sangre. Porque el cansancio es fuerte, la pereza, el sueño. Señor, ayúdanos para que velemos en este tiempo difícil en el que vivimos. Mira, Señor, la situación del mundo, la guerra y nuestro país en crisis porque nuestros productos no se pueden exportar y hay mucha gente que está sin trabajo. Y oramos, Señor, para que esto se solucione. Esa guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra desigual, puede ser la chispa para una guerra mundial. Ten misericordia, Señor, de nosotros y en nuestro pequeño país. Señor, que las autoridades se pongan de acuerdo y que el presidente de la República pueda gobernar con la sabiduría de lo alto esta nación. Hay problemas, Señor, hay dificultades. Pon tu mano sanadora sobre todo cuerpo enfermo y tantas personas afligidas. Gracias por tu palabra que nos ha hablado. En el nombre de Jesús. Amén.